El Garage de Autos en Imagen. Cinco de la tarde ya con 8 minutos. Estamos de lleno ya con el señor Ruesga, que empezó desde el primer bloque a soltar tiros al aire. Hoy sí traemos, y con todo respeto, la mamá de Cristian. Señora, ¿qué le podemos decir? Tocó la de malas en el verificentro, pero con gusto se lo llevamos a verificar. Oye, ¿sabes qué? Además es un auto diésel. Y ¿qué coche es? Es un Golf. Ah, ¿TDI? Es un Golf TDI. Una joya, señora. Bien, le hizo caso a su hijo seguramente. Claro. Si no es que hasta se lo has de pedir prestado. Es el segundo que ella compra. En la anterior era un Golf Sportwagen. Ese era 2012, que lo sacamos de la planta. Un color champaña hermoso. Lo fuimos a recoger allá a Centro Técnico. Y actualizamos ya con versión TDI. Y ya nada más se llama Golf Variant. Ya no es Golf Sportwagen. Sí. Más reciente. Y era de estos modelos que estaban destinados para ir a Estados Unidos. Y ahorita trae, porque tuvo ahí un percance, un testigo de la presión de los neumáticos encendido. Pero yo ya fui, revisé la presión de los neumáticos, reseteé esto. Seguramente cuando le cambiaron el neumático, dañaron ese sensor, que todavía era de los anteriores. ¿Te acuerdas que ahora ya no tienes uno en cada llanta, sino ya más bien haces una ecuación? Pero le tocó la de malas y está muy nerviosa por lo de la verificación. Cuéntame, Héctor, de los testigos que, así como mi señora madre, muchas personas pueden tener en este momento encendidos y tienen dudas, tienen miedo, tienen esta incertidumbre, ¿no? Hay gente que no está en paz. Son los testigos del terror, bien le decimos. De hecho, el año pasado hicimos un programa especial el día de Halloween, porque era el terror que se te prende, y sigue siendo el terror, que se te prende el check engine o un testigo de transmisión automática, porque lo primero que piensas es, ya falló el coche, y la cartera en ese momento empieza a sudar, empieza a sufrir. Pero no todos los testigos son malos. ¿Qué ha sucedido con la generación de vehículos que han venido modernizándose y desarrollándose? Han ido antes, desde que teníamos el bochito, si recuerdas, nada más prendía el foquito rojo del alternador. ¿Sí? Y la reserva de gasolina estaba pintada de color rojo y hasta ahí llegábamos. Oye, pero como que prendía así tímido tenuemente, y luego sí. intenso, ¿no? O sea, era una cosa muy loca. Era el principio de lo que íbamos a encontrar hoy en día, pero jamás nos íbamos a imaginar que puedes llevar a bordo ahorita de un vehículo, en verdad, y no uno de línea tope, de lujo, de gama. No, puedes llevar alrededor de 36, 48, 50, 60 computadoras que cumplen con diferentes funciones y además están enlazadas entre sí. Claro. Entonces, se comunican y cuando encuentran algún error o alguna falla en alguna de ellas, la primera manifestación son este tipo de foquitos, el más conocido, el del motorcito amarillo, el check engine. ¿Qué se lo trae encendido el señor Gaitán, cierto? Sí, así es mañoso, es mañoso. Porque cuando me subo yo se le apaga. Exacto. O sea, ¿es la del ingeniero? Cuando sube el ingeniero para revisar la máquina. Apaga, sí. O sea, ni siquiera le conecta nada, simplemente. Nada más me subo y me adora. Es más, voy en camino y ya se apagó. Me adora su coche, me adora el Suzuki Swift. Pero fíjate qué pasa eso. El check engine, cuando es amarillo, sentimos a veces alguna avería en el carro, se mueve, pero no es algo tan grave como cuando vemos el rojo de la presión de aceite o del nivel de aceite. O de la temperatura, ¿no? O la temperatura de motor, precisamente. Son quizá los que más miedo puedes tenerle y hay que pararse lo antes posible en un lugar seguro. Siempre les recomiendo esto. Cuando tienen una luz de emergencia en el auto, no se pongan tan nerviosos. Empiecen a tratar de entender qué sucede. Lean el manual del propietario. Es muy importante. Ahí viene el ABC de qué significa cada testigo. Porque hay testigos de alerta de emergencia, como en este caso una presión de aceite, una temperatura alta, como testigos que te están diciendo, estoy trabajando por ti en una asistencia para controlar el vehículo, como el ABS, el control de estabilidad, y otros testigos que también casi siempre vamos a ver que encienden cuando le damos el switch a la llave, cuando empezamos el primer step de la llave. Enciende todo el cuadro de instrumentos. En algunos modelos hasta las agujas del velocímetro y tacómetro recorren de lado a lado. Es un sistema de arranque para probar todos los sistemas. Entonces es importante que se enciendan estos focos en ese inicio. Una vez que pasan unos segundos, se empiezan a apagar y prácticamente se apagan todos. Claro. Esperaríamos. Ajá. Cuando ya no hay alguna avería. O a veces, como dice en el caso de Jorge, que se te enciende, lo traes encendido latentemente y de repente se apaga. No se preocupen. La falla o la avería
queda almacenada en la memoria. Entonces, cuando llegan a sus talleres, cuando llegan con nosotros, tenemos el equipo de diagnóstico, lo conectamos y entonces sí, ya platicamos de tú a tú con el coche y nos dice, me dolió aquí, me pasó acá, y hay casi siempre valores o la falla queda almacenada en esa memoria. Entonces, Oye, Héctor, tenemos ya un poquito de tiempo, pero quisiera que me dijeras, y sobre todo nuestro auditorio, las diferencias en cuanto a los colores. ¿Cuándo sí preocuparse? ¿Cuándo sí alertarse? ¿Cuándo sí correr por la grúa? ¿Y cuándo tomarlo con calma? bueno, si tenemos tiempo de una vez. Sí, venga. Cuando son amarillos, verdes o azules, no hay de qué preocuparse. Amarillos, verdes y azules. Ajá, porque, o verde, bueno, verdes o azules, sí. Sí. Cuando son rojos, definitivamente es una alerta, por supuesto. Y la mayoría de los tableros o pantallas de infotenimiento ya también te despliegan la avería. Sí. Ya te ponen ahí una leyenda, bajo nivel de aceite o cuando se presenta ahí una avería en sistema de frenos, parar de inmediato. Y es más, recuerdo un caso que tuvimos también en casa. Aparecía descienda del vehículo, parecía que iba a explotar. En el caso de Volkswagen pasaba eso en el Golf. Ok. Te ponía una alerta que fue un tema de programación de lenguaje, porque entre los idiomas y demás, aparecía esa leyenda que decía, abandona el vehículo inmediatamente. Te aparecía eso en el cuadro de instrumentos. Entonces no sabías qué hacer y era un lío cazar Oye. esa avería. Pero bueno, ahí está. Amarillo, verde o azul. Azul. Algunos japoneses tienen azules, por ejemplo, a la hora de la temperatura De agua. De agua y esto. El Beetle lo tenía. Sí. Y el rojo sí, alerta. Sí, el rojo siempre es alerta, poner atención de inmediato y los zumbidos o pitidos en el tablero también son de alerta.